¿Sabes? O sea, que nada. ¿Qué es esto, no? Y la presentación es ahí, ¿no? Vale, pues nada, seguimos ahí, ya está. Bueno, disculpad, ha sido intentando poner el vídeo y yo no sé con este ordenador qué ha pasado. Bueno, entonces, al final de los 40 días de lluvia incesante sobre el mundo que acaba con toda la humanidad entonces, menos con la familia de Noé y con todos los animales que Noé llevaba en el arca, Noé manda primero un cuervo para ver si hay tierra seca. El cuervo vuelve y no le pasa, no trae nada, vuelve cansado, y al cabo de unos días se envía una paloma que al cabo de varios días vuelve con una rama de olivo en el pico, con lo cual, Noé infiere que por lo menos hay algunas zonas del mundo que ya están secas, que aquello ya va a empezar a remitir. Esa paloma yo os he traído esta imagen que es muy conocida, es un dibujillo de Picasso, esto es del año 61 me parece, pone ahí, y que ha quedado como un símbolo de la paz. Ahora mismo tú ves eso y lo que te acuerdas es de la paz. Pues ese símbolo es un símbolo que está traído del libro del Génesis, cuando Noé envía la paloma y vuelve con la rama de olivo. Cuando Noé es capaz de llegar a una zona de tierra seca, aparca el arca, deja el arca, baja y ofrece sacrificios. Y Dios firma el primer pacto con Noé de la historia, ¿no? En la que le dice que él no va a volver a mandar un castigo y no va a volver a fulminar a la humanidad. Y el arco iris, que ahora también se utiliza como simbología de otras cosas, en realidad es el primer arco iris que se describe en los textos históricos, que es el arco iris que refleja cómo Dios hace su pacto con Noé, ¿no? Los sacrificios, el primer sacrificio de la historia y el arco iris. Después de todo esto, vuelve otra vez la humanidad a regenerarse. Y en el capítulo 11 del Génesis, los tres hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Sem, que son los semitas, en el capítulo 11 hay una gran cronología de nuevo donde va viendo las descendencias de todo, y ese capítulo termina con el último de esta descendencia, que es Teraj. Teraj tiene tres hijos, Abraham, Nahor y Harán. Abraham se llama primero, es el primer gran patriarca de la antigüedad, ¿no? De uno de los hermanos, ya lo cito, de Harán, tiene uno de sus hijos, de los hijos de Harán, es Lot. Lot, sobrino de Abraham, que también es un personaje que tiene su protagonismo a lo largo del libro del Génesis. Abraham ya se puede, de alguna manera, hasta ahora el libro del Génesis es bastante atemporal y es bastante atópico, en el sentido de que no se sabe muy bien dónde ocurren las cosas y los tiempos son muy relativos. No es un libro evidentemente histórico. A partir de la historia de Abraham ya puede datarse de alguna manera, ¿no? Cuando aparece en el Génesis Abraham, más o menos estamos en el siglo XVIII antes de Cristo. Estamos en el 1700, alrededor del 1700 años antes de la venida de Jesucristo. Este dato, todas las misas del gallo en Navidad, que ya queda poquito, al principio de la misa del gallo se recita el pregón de Navidad. Y el pregón de Navidad empieza diciendo: miles de años después de la creación del mundo, miles de años después de que los primeros hombres habitaran. Y hay un momento en el que el pregón dice 1700 o 2000 años antes de la venida del Señor, Abraham habitó en Ur, y luego 1500 años antes o 1400 años antes, Moisés salió de Egipto, va dando los datos. Abraham es el primer momento en el que más o menos podemos datar cronológicamente esto. Abraham, como vemos ahí, está, a ver si
el puntero este, aunque sea para señalar, funciona. Bueno, parece que sí. Bueno, la patria de Abraham es Ur. Abraham está ahí, vive en Ur, que es una zona que está pegada muy cerca. Esto sería el Golfo Pérsico. Estos dos ríos que discurren por aquí son el río Tigris y el río Éufrates. Y ahí es donde, todo este territorio es donde posteriormente se desarrolla el imperio babilonio. Y esta zona que está entre el río Tigris y el Éufrates se llama Mesopotamia. Mesopotamia, etimológicamente, quiere decir que está en medio del agua. Potos es agua, meso es en medio. Mesopotamia es todo el territorio que se desarrolla entre el Tigris y el Éufrates. Las primeras grandes civilizaciones son civilizaciones fluviales y básicamente son dos: Babilonia, Mesopotamia y todo lo que sale alrededor del río Nilo, que es Egipto. Son las grandes civilizaciones que datan de miles de años antes de Jesucristo. Abraham está en Ur y en un momento determinado, en el capítulo 12, Dios se dirige a Abraham y le hace una promesa. Le dice: te voy a dar una tierra en heredad. Tienes que irte de Ur, tienes que salir y te voy a dar una tierra en heredad. Y Abraham, con su mujer, que es Sarai, en ese momento, Sarai, hace una peregrinación, sube hasta esta zona. Aquí pone Edén, porque bueno, aquí ahí dicen que a lo mejor podía estar el paraíso, bueno, esto no se sabe, el jardín del Edén, y llega hasta esta zona, que esto es la actual Siria y el sur de Turquía, Harán, y luego vuelve a hacer otra peregrinación y termina. Luego hay un momento que baja al Negev, que es esta zona del desierto, y luego vuelve a subir aquí, que es Canaán. Ahí se establece Moisés, o sea, se establece Abraham. Son pueblos nómadas en realidad, pone sus tiendas, empieza a ir el ganado, y aquí es donde está en el relato del Génesis, que lo habréis oído cuando en las misas se lee, donde se establece Abraham, que es cerca de la encina de Mamré. La encina de Mambré, que ahora veremos algunos relatos ahí. Todo esto es el desarrollo del Génesis. Cuando acabemos el Génesis, veremos cómo toda la familia, los descendientes de Abraham, Jacob y sus 12 hijos, bajan a Egipto, que es donde está José, y el éxodo empieza aquí. Atraviesan el Mar Rojo, la península del Sinaí. Aquí se desarrollan durante toda esta peregrinación, donde se escriben el libro del Levítico y los Números, y terminan entrando otra vez en la región. Esto es el lago de Genesaret, el mar de Tiberíades. Este es el mar Muerto, el río Jordán, ¿vale? Bueno, esto sería geográficamente, que es lo que es actualmente todo el Estado de Israel y Palestina. Aquí estaría el Líbano, esto es Chipre. Bueno, esto es Turquía, Siria, Jordania, Arabia, ¿vale? Bueno, eso es un poco todo esto, para que nos situemos. Hay un momento en el desarrollo del Génesis, cuando está Abraham ya establecido en Canaán. Bueno, él tiene que tener él tiene una familia, que está establecido ahí. Perdonadme un momento, que me estoy liando entre todo esto, ¿vale? Y acampa al lado de la encina de Mambré. Ahí es el primer momento en el que en Génesis se refiere a Abraham, hablando de Abraham el hebreo. Los pueblos que están alrededor, Abraham ha llegado y le llaman Abraham el hebreo. Bueno, y entonces él se establece ahí. Hay un momento en que hay una serie de guerras y hay un personaje un tanto curioso, que es Melquisedec. Melquisedec es el rey de Salem. Se supone que de la primitiva ciudad de Jerusalén, ¿vale? El rey de Salem, y es un sacerdote que llega a Abraham y después de las guerras y haber ganado le hace una ofrenda de pan y de vino, Y vosotros habréis oído muchas veces el salmo que muchas veces decimos en la misa: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Melquisedec es este personaje que le ofrece a Abraham pan y vino. Esto es una prefiguración de la Eucaristía, que aparece ya en el primer libro de la Biblia. Este es un cuadro de Juan Antonio de Frías y Escalante, que es un pintor español del siglo XVII y que es un cuadro también no expuesto del depósito del Museo del Prado. A ver, sigo.
Cuando Abraham está en la tienda, al lado de la encina de Mamre, en la zona de Canaán, hay un momento en que él está en la tienda y aparecen tres personajes, aparecen tres señores, y bueno, y estos señores son tres ángeles que le anuncian y le prometen, Yahvé ya le ha prometido que va a tener una tierra, y estos le dicen que cuando vuelvan en primavera, su mujer va a haber concebido un hijo. Abraham ya por estas fechas era anciano, podía tener 90 años, Sarai, su mujer, podía tener 90 años. Me he saltado cosas, porque antes de todo esto ha habido... Bueno, y le prometen esto. Sara se ríe, bueno, él les ofrece una comida, etc. Y estos tres ángeles son los que le prometen y le aseguran a Abraham que va a tener descendencia. Este es un cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, que como bien sabéis, muy conocido sobre todo por sus Inmaculadas, pero que pintó más cosas que Inmaculadas, pintor del siglo de oro español, y que está este cuadro, bueno, si queréis ir a verlos tenéis que ir al Canadá porque está en una galería en Ottawa. Bueno, y bueno, pues es de una factura muy elegante, con caras muy jóvenes. Abraham ya es mayor, los ángeles muy jóvenes, y le están hablando, y Abraham les prepara comida, y ellos le dicen que van, ese episodio lo conocéis, que van a Sodoma y van a liquidar Sodoma. Y ahí es donde empieza Abraham este diálogo tan entrañable en el que empieza a negociar y les dice: pero si en Sodoma hay 50 justos, ¿la vais a fulminar? Bueno, pues si hay 50 justos no, y va bajando 40, hace como un regateo y acaba llegando hasta los 10. Y si hay 10 justos, ¿la vas a...? Pues bueno, si hay 10 justos, perdonaré a Sodoma. Estos señores llegan a Sodoma, por lo menos 2 de ellos están hablando allí. Allí vive en este momento Lot, que sabemos, como os he dicho antes, es el sobrino de Abraham. Consiguen sacar a Lot, que es y a la familia de Lot, que son los únicos justos antes de que los maten los habitantes de Sodoma. Y al final, pues ocurre la destrucción de Sodoma. Y yo he traído este cuadro, que es un cuadro de Daniel Van Hale de 1650, en el que, bueno, se ve como una ciudad imaginaria. Bueno, esto es una ciudad más renacentista. Este es un pintor holandés. Y bueno, y se ve pues una cierta, ahí la lluvia de azufre que destruye Sodoma, etcétera, ¿no? Y aquí se ve a la familia de Lot saliendo de Sodoma, que como bien sabéis es el famoso episodio en el que la mujer de Lot vuelve a mirar la destrucción de Sodoma y se queda convertida en estatua de sal, ¿no? Bueno, es un cuadro de esta época y muy a lo Rembrandt en realidad, ¿eh? Tiene zonas muy detalladas y en la ciudad ahí que se ven cosas muy concretitas, y luego tiene toda esta pintura de manchas donde juega muy bien con el efecto de la luz, que es muy sorprendente, ¿no? Bueno, seguimos. Y después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, bueno, es que son muchas cosas, ¿no? Bueno, han ocurrido una serie de cosas. Abraham ha tenido un hijo con su esclava, con Agar, con la esclava de su mujer, que es Ismael. Ismael luego tiene una descendencia que son los ismaelitas, que se supone que es de donde provienen todos los pueblos árabes. En el Corán Ismael sale muy bien reflejado porque además el sacrificio que nosotros tenemos como el sacrificio de Isaac, los árabes consideran que el que se intentó sacrificar fue a Ismael, no a Isaac. Bueno, y proceden los pueblos árabes. Pero al cabo de un tiempo, como le habían prometido los ángeles, Sara concibe un hijo que es Isaac. Isaac es el segundo gran patriarca, el primer patriarca Abraham, el segundo patriarca Isaac. Aquí he traído cosas, no me voy a extender más, sobre el sacrificio de Isaac. Episodio de todos conocidos. Le dice: vete a la tierra de Moria y ofrece un sacrificio, sacrifica a tu hijo. Y Abraham, que es el hombre fiel, el hombre justo, el hombre que obedece a Dios, coge a su hijo, coge leña y se va a la tierra de Moria.
y prepara un altar y va a sacrificar a Isaac, y el Señor le dice: párate, he visto que me quieres, he visto que eres justo. Bueno, es el paradigma de la entrega y de la obediencia a la voluntad de Dios en Isaac. Tenemos representaciones del sacrificio de Isaac en muchos sitios. Estas dos, sobre todo esta, la hemos visto en alguna sesión anterior. Esta es una sinagoga de Dura Europos, que del siglo III, que está en Siria, donde habíamos visto también que había una iglesia, una Domus Ecclesiae. Bueno, y aquí se ve el sacrificio de Isaac. Esto es de otra sinagoga del siglo VI también, que se va viendo esto. Os voy a mostrar más porque entre el retraso y todo esto. Y luego, por ejemplo, hay muchas representaciones. Aquí he traído 4 cosas. Esto es un mosaico de la iglesia de San Vital en Rávena, que bueno, es una iglesia del tiempo visigótico, y que también está ahí Abraham, Isaac, el cuchillo, el tal. Y luego estos son 2 capiteles románicos. Uno de ellos, este es de San Pedro de la Nave, que es una de las iglesias visigóticas que hay en Zamora, que esta iglesia además en el año... Bueno, en el siglo XX, en 1940 y tantos, la trasladaron piedra a piedra porque estaba en una zona que la iban a hacer un pantano, y entonces esa la sacaron y la llevaron a otro sitio y está reconstruida perfectamente. Y esto es de la colegiata de Alquézar. Alquézar es un pueblo de Huesca, de la región del Somontano. Dicen que probablemente el pueblo más bonito de la zona, de la región, que es por donde pasa el río Vero, y ahí también hay capiteles románicos. Y esto, que lo vimos en el arte paleocristiano de Roma en el año pasado, esto es una de los trozos del sarcófago de Junio Baso, que es un sarcófago tardorromano del siglo III, donde se ve también el sacrificio de Isaac. He traído más muestras. Esta es un cuadro del Caravaggio de 1603 que está en Florencia, en la Galería de los Uffizi, que es el sacrificio de Isaac. Caravaggio es el gran pintor del barroco italiano, con una influencia tremenda, y que tiene escenas de este tipo muy realistas, donde los personajes son muy reales, no están nada idealizados, donde se muestra muy bien la expresión de terror, donde se juega muy bien con los claroscuros, el tenebrismo de Caravaggio. Y esto es la misma visión, más o menos en la misma época, pero de Rubens, que Rubens, ya sabéis, es todo colorido, todo escorzos, todo... Bueno, y tengo también otro aquí, que es Rembrandt. Como os he dicho, Rubens es el gran pintor católico holandés del barroco. Rembrandt es el gran pintor de la zona protestante holandesa, y esto es un cuadro de 1635 que está en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Igual, el juego de la luz, los ocres, los amarillos, los escorzos, la mano ahí, no se ve la expresión de la cara, tiene tapada, bueno, y el ángel parando a Abraham para que no mate a su hijo. En el Museo del Hermitage de San Petersburgo hay otro cuadro que seguro que conocéis más, que es este, que es de Rembrandt, que es El regreso del hijo pródigo, que es una verdadera belleza, donde se ve al hijo pródigo arrodillado delante del padre, al hermano, bueno, y que sería otro capítulo, ¿no? Este cuadro es de un pintor español, igual, El sacrificio de Isaac, de un pintor español, de Pedro de Orrente, que es uno de los grandes caravallistas de la Escuela de Toledo del Renacimiento español, que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Este cuadro recuerda bastante, o se ve que está muy hecho en el estilo del Caravaggio que hemos visto antes. Es otra manera de poner los personajes, pero son personajes muy reales, jugando con el claroscuro, con escorzos muy forzados, con mucho dramatismo, ¿no? Y este es un cuadro también que está en una colección privada de Valdés Leal, que es un pintor español y que igualmente pues tiene unos tonos ahí muy... La misa es arriba, ¿vale? Y que muestra también estos escorzos tan forzados. Valdés Leal es uno de los grandes pintores de un género que son las vanitas, y de los cuales este es uno de los más conocidos, que se llama
icto oculi, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, donde muestra la muerte con todas las cosas de la vida que son vanidades, porque en un abrir y cerrar de ojos acabaremos muriendo. Este cuadro está en el Hospital de la Caridad de Sevilla, Valdés Leal, un gran pintor español del barroco. Y luego también tenemos representaciones del sacrificio de Isaac en escultura. He traído esta, que es mármol de Donatello. Esta es de Donatello, que se ve ahí al gran patriarca intentando. Y este es una escultura de uno de nuestros imagineros más ilustres, que es Berruguete, y que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, esta figura. Esto es un casetón de la Puerta del Paraíso, que está en el Baptisterio de Florencia, que lo hizo Ghiberti igualmente, y que está ahí puesto. Y que lo hemos visto varias representaciones en otras clases de la Puerta del Paraíso de Ghiberti, ¿no? Bueno, vamos a continuar, no sé cuál viene después porque no lo puedo ver aquí. Y luego, después de todo esto, pasa el tiempo, muere la mujer de Abraham, Sara, y Abraham compra una cueva, un terreno, que es la cueva de Macpelá, y ahí entierra a Sara. Posteriormente, cuando muere Abraham, también es enterrado en la cueva de Macpelá, y además aquí también, ¿qué es esto? Esta es la tumba de los patriarcas, la cueva de Macpelá, que está en una ciudad de la Cisjordania. Está en la zona de Israel, pero en la Cisjordania palestina. Esto es un monumento herodiano que se hizo encima de la cueva, y dentro hay una mezquita, pero en la que ahora mismo no se permite el culto, y bueno, es una zona más para visitar. Y esta es la entrada de la cueva donde se supone que está enterrada Sara, la mujer de Abraham. Esta es la tumba de los patriarcas. Aquí estarían enterrados Abraham y su mujer Sara, Isaac, el hijo, con su mujer Rebeca. La misa es arriba. ¿Vale? Y Jacob y Lea, que es una de las mujeres de Jacob, Lea, que era uno de los hijos de Isaac. Bueno, continuamos. Esto es un cuadro de Bácaro del Museo del Prado, igual del fondo del Museo del Prado. Lo que ocurre después es que Abraham manda a Isaac a su tierra de origen, le dice que no se case con ninguna cananea y le manda a su tierra de origen, y Isaac manda a un emisario, Abraham, para que le encuentre mujer entre las hijas de los pueblos de donde él procedía. Bueno, en concreto de Harán en este caso. Y allí encuentra a Rebeca. Rebeca va a la casa de Abraham, se encuentra con Isaac, y Isaac la toma por esposa. Y esto es el encuentro del siglo XVII de Andrea Bácaro, de Israel, de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tienen 2 hijos, que son Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito, nace el primero, y Jacob nace, dice el Génesis, agarrado al pie de Esaú, detrás de él. Esaú es un hombre montaraz, activo, cazador. Jacob es un hombre más tranquilo, le gusta más estar en su casa en vez de andar cazando por ahí. Rebeca tiene preferencia por Jacob, le gusta más su hijo Jacob. Y hay 2 episodios que relata el Génesis. Uno de ellos es que hay un momento dado que Esaú vuelve de cazar y Jacob ha preparado una comida, y Esaú viene muy hambriento, y entonces Esaú vende la primogenitura a Jacob por un plato de un guiso, se dice siempre por un plato de lentejas. No sabemos si eran lentejas o era otra cosa, pero Jacob, y esto es un cuadro también del Museo del Prado, del fondo del Museo del Prado de Luca Giordano, donde se ve a Esaú, que es este hombre fuerte tal, y más finillo, que le está vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. Después de esto, como Rebeca tiene preferencia por su hijo Jacob, engañan a Isaac. Isaac ya está mayor, no ve bien, y le pide la bendición para su hijo. Isaac le dice a Esaú: ven para acá, prepárame un guiso y yo te bendeciré.
Esaú se va a cazar y Rebeca, que tiene ahí el corderillo guardado, hace el guiso, se lo da a su hijo Jacob. Jacob se pone una piel de cordero para disimular el vello que tiene Esaú. Esaú es un hombre con mucho vello, pero Jacob no. Y además le pone ropa de Esaú para que Isaac toque el brazo de Jacob, se crea que es Esaú, huela la ropa de Esaú y se crea que es Esaú y le bendice a Jacob. Y Jacob de alguna manera le roba primero la primogenitura y segundo la bendición. Este es un cuadro del Museo del Prado que sí está expuesto en la colección, en la que se muestra ahí a Jacob con a Isaac tocando el brazo de Jacob para ver qué es él y esta Rebeca empujándole, venga, pasa, pasa, que te va a bendecir tu padre. Y este es de José de Ribera. José de Ribera es... he dicho yo antes que Pedro de Orrente era uno de los grandes caraballistas españoles de la Escuela de Toledo. El más caraballista de todos los pintores españoles del siglo XVII es José de Ribera. José de Ribera nace en Valencia, está muy poco tiempo, me parece que es en Xàtiva donde nace, va a Roma, acaba en Nápoles, se forma allí, prácticamente toda su vida pictórica la pasa en Italia. Hay muchos cuadros de José de Ribera. José de Ribera pasa por varias épocas, unas un poco más convencionales, digamos, más naturalistas, y luego acaba entrando en un tenebrismo muy claro. Tiene un montón de cuadros, en el Museo del Prado hay muchos. Bueno, es un pintor muy prolijo. José de Ribera, un gran pintor español de caraballista del barroco. Este es otro cuadro de José de Ribera donde muestra el sueño de Jacob, que también está en el Museo del Prado. Este cuadro es San Jerónimo, que este ya entra más en la línea, esto es, bueno, se ven fondos, se ven luces, etcétera. Este cuadro ya está sobre un fondo oscuro, muy trágico, muy tenebrista en realidad, de la etapa tenebrista de José de Ribera. Este cuadro lo que muestra, hay un momento dado en que Jacob tiene que viajar, tiene que ir a la tierra de Labán, bueno, vuelve tal, y en un momento él se duerme en el camino, pone una piedra en el suelo, se tumba y se duerme. Y él tiene una visión en la que ve una columna de luz que une el cielo con la tierra y por la que hay una escalera por donde suben y bajan los ángeles. Y esto es lo que manifiesta el sueño de Jacob. Aquí se quiere ver un poco la promesa de que el cielo en algún momento dado de la historia, cuando venga el Mesías, vendrá a la tierra. El cielo y la tierra se comunicarán a través de seres, en este caso del Hijo de Dios, ¿no? Bueno, seguimos. Está saliendo todo un poco trompicado, porque después de esto yo me he quedado un poco... Bueno, el siguiente episodio, y bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Ya, es Jacob, igual que Abraham le dijo a Isaac, vete a buscar mujer fuera de Canaán, no quiero que te cases con una cananea. Isaac hace lo mismo. Isaac manda a su hijo Jacob y le dice que vaya a su tierra de origen y que busque una mujer. Y Jacob se va a casa de Labán. Labán es el hermano de su madre, es el hermano de Rebeca. Tiene una tribu, bueno, vive ahí y tal. Y entonces él allí conoce a esta mujer. Este cuadro igual es de Luca Giordano, es del Museo del Prado, y conoce a Raquel y se enamora de Raquel. En un pozo están allí abrevando las ovejas y él ve a Raquel, que es la hija de Labán, es su prima, es la hija de su tío, del hermano de su madre, y se enamora. Pero Labán era un tipo bastante... no sé cómo definirlo. Le dice, vale, yo te voy a entregar a mi hija, perfecto, pero me tienes que servir 7 años en casa. Y entonces Jacob, como está profundamente enamorado de Raquel, se queda 7 años en casa de Labán, sirviéndole, pues haciendo trabajos de lo que hicieran, pues de pastoreo, etc. Y a los 7 años, Labán, él le dice, oye, me voy a casar con Raquel. Y Labán le dice, vale, perfecto, cásate con Raquel. Y entonces le monta una fiesta, monta no sé cuánto, no sé qué. Y la noche de bodas, lo que hace Labán es que en vez de mandar a Raquel a que cohabite con Jacob en esa noche, le manda a su otra hija, su hija mayor, que se llama Lea. Y entonces, bueno, pues Jacob pasa la noche con Lea. Y cuando amanece dice, hombre, vamos a ver, Labán, ¿qué me has hecho? Dice, ya, es que es muy raro, o sea, no es costumbre entre nosotros ofrecer a la hija menor antes que a la mayor.
Y entonces, pues Jacob se queda un poco sorprendido. Dice, pero de todas maneras no te preocupes, como me has servido muy bien, si te quedas otros 7 años sirviéndome, yo te voy a entregar a Raquel dentro de una semana, ¿no? Es que esta historia es un poco curiosa, ¿eh? O sea, las 12 tribus de Israel. Y entonces, bueno, pues Jacob toma por esposa, por segunda esposa, a Rebeca una semana después y está 7 años sirviendo otra vez a Labán. Tiene 2 mujeres. Y hay una cierta competencia entre las dos, porque una en principio no le da hijos, la otra empieza a tener hijos, y como hay un momento en que vuelve a no tener hijos, Lea le ofrece a Jacob a su esclava, a Zilpa, y Jacob tiene hijos con la esclava de Lea, y tiene hijos con Lea. Y luego además, como Raquel no concibe tampoco, Raquel le da a Zilpa, que es su esclava, y tiene hijos con Zilpa. Y finalmente Jacobo tiene hijos con Raquel, con su última esposa, su segunda esposa, de manera que las 12 tribus de Israel provienen de la relación que tiene Jacob con 4, bueno, esto es otra cosa, con 4 mujeres, ¿vale? Con Raquel, con Lía y con las 2 esclavas. Y eso configura las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, de lo que luego veré. Hay un episodio, y lo paso muy rápidamente, en el que Jacob, en uno de sus viajes, que tiene que subir a donde está tal, tiene una pelea con el ángel. Esto también sale muchas veces. Él en un momento determinado acampa en un sitio, se acuesta y aparece un señor y pelea con él durante toda la noche. Está peleando constantemente con él durante toda la noche. Es un reflejo del poder de Dios. Y él está peleando todo el tiempo. Aquí os he traído varias cosas, un cuadro de Alexander Leloir, otro grabado de la Biblia de Gustave Doré que hemos visto antes. Hay aquí un cuadro, este es un cuadro de Delacroix, que es uno de los pintores románticos franceses, que está en la iglesia de San Sulpicio de París, donde se ve a Jacob peleando con el ángel. Y estos son 2 cuadros más contemporáneos. Este primero es de Paul Gauguin, donde se ve ahí peleando, que es un cuadro, posimpresionista, y este abajo, que es de Gustave Moreau, que también fue un grabadista y un pintor, que tiene una serie de aproximadamente 700 acuarelas del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde van viéndose diferentes imágenes, ¿no? No me detengo más. Y este sería la descendencia de Jacob. Jacob, por lo tanto, tiene 6 hijos de su primera mujer, de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Tiene 2 hijos de la esclava de Lea, que son Gad y Aser, 2 hijos, Dan y Neftalí, de la esclava de Raquel, y finalmente Raquel acaba concibiendo, y Raquel es la madre de José y de Benjamín. Por eso, cuando se desarrolla la historia de José, siempre se dice que José era el preferido de Jacob. José era el preferido de Jacob porque era el hijo de la mujer a la que él amó. Y todo lo demás, pues fueron, si se puede hablar así, fue circunstancial, ¿no? Y estas son las 12 tribus de Israel. Cuando los hermanos de José están pastoreando en el campo, José llega y ellos, este episodio que todos conocéis, deciden matarle, porque José es el preferido, porque José además ha contado una serie de unos sueños que ha tenido, en el que les dice a sus hermanos que ha visto que hay unas gavillas que se postran delante de una gavilla que está de pie, que es él. Él va a través de los sueños haciendo una premonición de lo que va a ocurrir después con la historia en Egipto. Y esto es un cuadro que está en el monasterio del Escorial de Velázquez, 1630, donde los hermanos de José, este es Jacob, le traen una ropa ensangrentada y le dicen que a José lo han despedazado las fieras. A José le han metido en un pozo, su hermano Rubén consigue que no lo maten, pero lo venden a una caravana de ismaelitas, ¿vale? De descendientes de Ismael. Y estos se lo llevan a Egipto y lo tienen allí, ¿no? Ya estoy terminando. Cuando José llega a Egipto, lo venden y entra al servicio de un visir del faraón que se llamaba Putifar,
que es un nombre bastante feo, dicho sea de paso. Y está sirviendo a Putifar durante mucho tiempo y le sirve muy bien, le hace mayordomo de su casa, José prospera y en un momento determinado, por unas circunstancias, la mujer de Putifar denuncia a José y a José lo encarcelan, lo meten en una cárcel y lo tienen allí un tiempo. Coincide en la cárcel con el copero y con el panadero del faraón, que han caído en desgracia y los han encarcelado. Y el copero y el panadero tienen una serie de sueños, y José interpreta los sueños y les dice al copero del rey que no se preocupe porque hay un sueño determinado, él va a volver a ser el copero del rey y el faraón le va a perdonar. Y al panadero le dice que tenga cuidado porque le van a sacar de la cárcel pero lo van a matar. Y entonces eso ocurre, ¿no? Y al cabo de un tiempo, bueno, pues el copero se lo dice al faraón, el faraón ha tenido también una serie de sueños y José va a interpretar los sueños del faraón. Bueno, todo esto muy resumido, ¿no? Los sueños del faraón son que ha visto 7 vacas muy orondas y muy bonitas y 7 vacas famélicas y que además esas vacas, creo recordar, si es el sueño así, pues no sé si matan o se comen a las vacas famélicas. Y entonces José interpreta y le dice, lo que va a pasar es que va a venir 7 años de bonanza, vamos a tener muchas cosechas, pero van a venir 7 años de hambre y para superar los años de hambre tenemos que guardar el grano, etc. Y llega un momento que el faraón se fía de José y le nombra intendente de todo el imperio egipcio, ¿no? Y José acaba siendo la persona después del faraón más importante de todo Egipto. Bueno, estos son 2 acuarelas de James Tissot, que es un pintor también francés que vivió en Londres, luego volvió, y que tiene un montón también de acuarelas. Me he confundido, antes os he dicho que el de las 700 acuarelas era el otro. El que tiene 700 acuarelas de imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento es James Tissot. Esta es una de ellas porque cuando todo esto ocurre, hay una gran hambruna en Canaán y los hijos de Jacob, la familia de Jacob, se traslada a Egipto a comprar comida, porque no tienen comida. Y se encuentran con José, pero no saben que es José. José sí se da cuenta de esto y ocurre todo este episodio en el que José les hace venir, les vende comida, les dice que vuelvan, que hablen con su padre, que traigan a su hermano pequeño, a Benjamín, que es su hermano de padre y de madre. Y Jacob no quiere porque si se va Benjamín y lo pierde también, como ha perdido a José, se va a morir, etc. Bueno, ocurren todas estas cosas y finalmente José se da a conocer a sus hermanos, los perdona y toda la familia de Jacob se acaba trasladando a Egipto y se instala en Egipto. La familia de Jacob, con todos sus hijos, sus nietos, etc., son aproximadamente unas 70 personas que terminan ahí. Esta escena de aquí es el faraón que da la bienvenida a José y a toda la familia de José, que son estos de aquí abajo, que como veis llevan unas vestiduras diferentes a las de los egipcios, son cananeos, son hebreos, y bajan ahí y están durante mucho tiempo. Luego el faraón se muere, José cae en desgracia, el siguiente faraón no quiere saber nada de él, lo desahucia, etc. Y José termina muriendo en Egipto, pero no lo entierran en Egipto, lo entierran, a ver, yo creo que es esto ya, esto es bueno. Y esto es como, bueno, esto es como posterior, pero bueno, esto es como se divide luego toda la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Cuando termina el libro del Éxodo, todo el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán y se dividen por tribus todas las zonas. Hay aquí 2 zonas que es Manasés. Manasés es uno de los hijos de José, que termina también en Canaán después del Éxodo. Y toda la tierra de Judá, Simeón, Rubén, Gad, la zona de Gad donde están los gadarenos, Efraín, Dan, etc. Y esto es Zabulón y Neftalí, que esto sale también en el Nuevo Testamento. Y tú, tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles, una luz
viene de ahí es donde está Nazaret, ahí es donde nace, donde luego una luz que sale ahí y tal, bueno. Y esto es todo la tierra de Israel y la zona de los arameos, y esto de arriba ya es el Líbano. Y finalmente, para no alargarme más y ya termino, José muere en Egipto, pero la tumba de José está en esta ciudad, que es una ciudad de la Cisjordania, que es Nablus. Esto es el túmulo de José, de la tumba de José, esto es la entrada, y esto es la tumba supuestamente donde está enterrado José. Los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, con sus tres mujeres, Sara, Rebeca, Lea, la primera mujer de Jacob, están enterrados en Macpelá, en la que os he enseñado antes, que es, y José está enterrado en Nablus. Y con este episodio termina el libro del Génesis. Y yo, bueno, pues esto es un poco la historia del inicio de la civilización y del pueblo de Israel. Seguiremos poco a poco con el resto de los libros. Pediros disculpas por la cuestión técnica. Me hubiera gustado que vierais el tráiler de la película de Noé, que es muy, muy impactante y muy bonito. Pero bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, y además que hemos acabado, quería haber terminado